En esta inmersión nos vamos a sumergir en la psique de uno de los personajes más icónicos de Shakespeare. Macbeth. Macbeth, exacto. Ajá. Pero no nos vamos a quedar en la superficie. Ah, Vamos a ir más allá. Vamos a explorar sus motivaciones, sus miedos y su trágica caída a través de la lente del eneagrama. Ajá. Concretamente, el eneatipo 6 con el subtipo sexual, Interesante. también conocido como el contrafóbico, Una perspectiva fascinante. ¿verdad? ¿Qué? Para esto nos basaremos en la interpretación de Claudio Naranjo, uno de los maestros del eneagrama. Para empezar, ¿cuál es el motor principal que impulsa a un 6? El miedo, sin duda. También miedo. El 6 anhela seguridad, certeza, un punto de referencia estable en un mundo que percibe como amenazante, y esto se refleja en Macbeth desde el primer momento. Es cierto, recordemos la escena en la que escucha la profecía de las brujas. Claro. Podría haberlo tomado como una señal de grandeza futura, ¿no? Sí. Pero en cambio, En cambio, se obsesiona. lo obsesiona. La profecía despierta en él una ansiedad profunda. La semilla de la duda que lo corroerá a lo largo de toda la obra. Es verdad. Ahí vemos la lucha interna del 6. El deseo de seguridad chocando con la desconfianza inherente hacia la autoridad. Ajá. Incluso la del destino. Claro. Fíjate. Y es precisamente esa desconfianza Sí. la que lo lleva a buscar validación externa. Exacto. Fijémonos en cómo se aferra a las palabras de Lady Macbeth. Cómo su opinión se convierte en un faro en medio de la tormenta de dudas que lo asalta. Absolutamente. Es una característica fundamental del 6 sexual. La intensidad en las relaciones. La búsqueda de esa figura que calme sus miedos. Y le dé la seguridad que tanto anhela. Pero esa dependencia también lo hace vulnerable, ¿no crees? Totalmente. Es como si su seguridad emocional dependiera de un hilo. Sí. Un hilo que Lady Macbeth, en su propia ambición, manipula con maestría. Aquí es donde entra en juego el rasgo contrafóbico del 6 sexual. En lugar de sucumbir al miedo, lo enfrenta con una agresividad desafiante, casi temeraria. Matar a Duncanna no es solo un acto de ambición. Ya veo. Es una forma de silenciar sus dudas internas, de demostrar que él no es débil, que puede controlar su destino. Es como si intentara convencerse a sí mismo de que no tiene miedo, ¿verdad? Exacto. Pero claro, cada acto violento solo alimenta la paranoia. Claro. La sensación de que el mundo está lleno de enemigos que quieren arrebatarle lo que ha conseguido. Exacto. La espiral de violencia se convierte en una profecía autocumplida. Cuanto más intenta asegurar su posición, ¿Sí? más se aísla. Claro. Más justifica la eliminación de cualquier amenaza real o imaginaria. Pensando en la obra, creo que la escena del banquete con el fantasma de Banquo es una representación magistral de esa paranoia. Sin duda. No. Y es rey. Ya. Ha alcanzado la cima del poder. Sí. Pero la inseguridad lo corroe. Es verdad. Ven traición en cada sombra, en cada mirada. Su miedo lo ha llevado a la cima, pero también lo ha convertido en un prisionero. Es una paradoja terrible, ¿no? Terrible. La búsqueda de seguridad a través del control Sí. lo lleva a perder el control por completo. Exacto. ¿Y cómo se relaciona esto con el subtipo sexual? Recuerda que para el 6 sexual, la intensidad se manifiesta también en la forma en que se relaciona con el poder. No se trata solo de alcanzarlo, sino de demostrarse a sí mismo y a los demás que es digno de él. Que no es débil, que no sucumbirá al miedo. Y esa necesidad de demostrar no es la que lo lleva a una especie de danza macabra con las brujas. Por supuesto. Busca su guía, pero al mismo tiempo desconfía de ellas. Es una lucha constante entre la dependencia y la desconfianza. Un reflejo de la ambivalencia que caracteriza al 6. Claro. Desea certezas. Sí. Pero al mismo tiempo teme ser manipulado, traicionado. Y las brujas, maestras de la ambigüedad, juegan con esa necesidad de certezas. Le dan profecías que parecen reconfortantes, pero que en realidad lo conducen a su perdición. Es como si Macbeth, en su ansia por controlar su destino, Sí. cayera en una trampa aún mayor. Claro. La trampa de la ilusión de control. Claro. Y en este punto, la relación con Lady Macbeth empieza a resquebrajarse, ¿no te parece? Sí, es como si la desaparición de esa figura de apoyo, de esa fuente de validación, acelerara su caída. Analicemos esa transformación en la siguiente parte de nuestra inmersión. Veremos cómo la contrafobia de Macbeth se transforma en un fatalismo desgarrador. Perfecto. Hasta la próxima. Hasta luego. Retomemos el análisis de Macbeth como un 6 sexual, centrándonos ahora en la fase final de su arco dramático. De acuerdo. Hasta ahora hemos visto cómo la contrafobia, Sí. esa lucha feroz contra el miedo,
lo ha llevado a cometer actos terribles. Espera. Pero ¿qué ocurre cuando esa fachada de fortaleza se desmorona? Justamente me intriga cómo la contrafobia, en lugar de disiparse, se transforma en algo aún más desolador. Un fatalismo pesimista. ¿Cómo se manifiesta este cambio en Macbeth? Observa su famoso soliloquio, mañana y mañana y mañana. Ahí encontramos a un hombre despojado de toda ilusión, consumido por la desilusión y el vacío existencial. Sus palabras revelan la profunda crisis del 6 cuando sus mecanismos de defensa se agotan. Es una imagen desgarradora. Ese Macbeth, otro guerrero imponente, ahora reducido a una sombra que se lamenta de la futilidad de la vida. Es así. Podríamos decir que este fatalismo es el resultado inevitable de una vida dominada por el miedo. No necesariamente. El enneagrama nos ofrece un mapa, no un destino predeterminado. Lo que vemos en Macbeth es la consecuencia de no confrontar su miedo de raíz, de buscar seguridad en el control externo en lugar de la autoaceptación. Entonces, ¿qué diferencia este fatalismo de, por ejemplo, la aceptación serena de la muerte que podríamos encontrar en otros personajes? Es una buena pregunta. Aquí podemos establecer un contraste interesante con otro eneatipo. El Otto. Mientras un 8, incluso ante la muerte, se mantendría desafiante. Ya veo. Aferrándose a su poder y autonomía, la resignación de Macbeth revela un agotamiento profundo, la claudicación ante la batalla interna que ha librado durante toda la obra. Es como si la muerte, en lugar de ser un enemigo a vencer, se convirtiera en una especie de liberación para él, ¿no? Exactamente, recuerda que para el 6 la lucha contra el miedo es una constante. En el caso de Macbeth, esa lucha lo ha llevado a la cima del poder, pero al precio de su propia alma. Sí, es verdad. La muerte se convierte en el fin de esa batalla interminable. Claro. Una rendición ante la imposibilidad de controlar el destino. Y esto se ve reflejado en su último enfrentamiento con Macduff, ¿no? Por supuesto. Ya no hay rastro de la ferocidad de antaño. No. Solo una especie de aceptación resignada. Así es la profecía a la que se aferró como promesa de seguridad. Se convierte en la sentencia de su propia muerte. Y él, en lugar de desafiarla, se deja llevar por la corriente del destino. Es una imagen desoladora, pero también profundamente reveladora de la psique del 6. Me hace pensar en la relación con Lady Macbeth, Claro. en cómo su declive emocional coincide con la pérdida de esa figura que le brindaba la validación que tanto necesitaba. Sin duda la ausencia de Lady Macbeth es un factor clave en la caída de Macbeth. Recuerda que el 6 sexual busca en sus relaciones esa seguridad inquebrantable. Cuando Lady Macbeth sucumbe a la culpa y la locura, Macbeth pierde su punto de apoyo emocional, su fuente de certezas externas. Es como si la desaparición de Lady Macbeth rompiera el último hilo que lo sostenía, acelerando su descenso hacia el istmo del fatalismo. Exactamente. La tragedia de Macbeth nos muestra que la búsqueda de seguridad basada en el control externo y la validación ajena es una ilusión. Es verdad. Es una lección aplicable a todos nosotros, independientemente de nuestro eneatipo. Ahora bien, ¿hasta qué punto Macbeth es un caso único? Buena pregunta. Encontramos este patrón del 6 contrafóbico con su agresividad desafiante que muta en fatalismo en otros personajes o figuras históricas. Sí, Macbeth no es un caso aislado a la literatura y la historia están llenas de ejemplos de individuos que, como él, reaccionan ante el miedo con una máscara de agresividad, solo para acabar sucumbiendo a la desilusión y la desesperanza. ¿Algún ejemplo concreto que te venga a la mente? Pensemos en Hamlet, por ejemplo. Hamlet. Aunque su lucha interna se manifiesta más a través de la introspección que de la acción, también vemos en él esa ambivalencia del 6. Ese ir y venir entre la duda y la necesidad de certeza, que en última instancia lo conduce a un destino trágico. Es cierto, ambos personajes, a pesar de sus diferencias, encarnan esa lucha constante contra el miedo que caracteriza al 6. Exacto. Y no nos limitemos a la ficción. Claro. La historia nos ofrece figuras como Richard Nixon, Cuya paranoia y necesidad de control lo llevaron a tomar decisiones que acabaron por destruir su carrera política. Es fascinante cómo el enneagrama nos permite conectar personajes y figuras a través del tiempo y el espacio, revelando patrones universales de comportamiento. Es una prueba de la profundidad de esta herramienta. Nos ayuda a comprender que las motivaciones y los miedos que vemos en personajes como Macbeth no son ajenos a nosotros. Son parte de la condición humana. En la última parte de nuestra inmersión exploraremos las implicaciones de esta lectura de Macbeth a través del enneagrama. De acuerdo. ¿Qué nos enseña sobre nosotros mismos? ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría a nuestras propias vidas? Interesante pregunta, la responderemos en la siguiente parte.
Hemos recorrido un largo camino explorando la psique de Macbeth Sí. a través de la lente del eneatipo 6 sexual. Hemos visto cómo el miedo lo impulsa, cómo busca seguridad en la validación externa y cómo esa búsqueda lo conduce, paradójicamente, a su propia destrucción. Exacto. Pero ahora me gustaría ir un paso más allá. Claro. ¿Qué nos enseña Macbeth sobre nosotros mismos? Buena pregunta. ¿Qué podemos aprender de su tragedia para aplicar a nuestras propias vidas? Es una pregunta fundamental. Creo que la historia de Macbeth nos confronta con una verdad incómoda. Todos, en mayor o menor medida, cargamos con miedos e inseguridades. La diferencia radica en cómo los gestionamos. Exacto, Macbeth nos muestra el camino que no debemos seguir. Claro. Su búsqueda de seguridad basada en el control y la agresividad solo lo lleva a un callejón sin salida. Así es, su historia es una advertencia sobre los peligros de dejar que el miedo dicte nuestras acciones, de buscar la validación externa a expensas de nuestra propia integridad. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo podemos evitar caer en la trampa de Macbeth? El eneagrama en ese sentido nos ofrece una herramienta invaluable, la autoconciencia. La autoconciencia. Al comprender nuestros propios miedos, al reconocer los patrones del 6 en nosotros mismos, Sí. podemos empezar a tomar decisiones más conscientes, más alineadas con nuestros valores. Es decir, que en lugar de reaccionar de forma impulsiva como lo hace Macbeth, Exacto. podemos aprender a observar nuestros miedos, a comprender su origen y a buscar soluciones que no impliquen dañar a otros o a nosotros mismos. Precisamente no se trata de eliminar el miedo por completo, ya que es una emoción natural, Claro. sino de aprender a gestionarlo de una manera saludable. En este sentido, dirías que la tragedia de Macbeth, a pesar de su oscuridad, también contiene un mensaje de esperanza. Sin duda, al comprender la lucha de Macbeth, al conectar con su humanidad a través de la lente del eneagrama, podemos desarrollar una mayor compasión no solo hacia él, sino también hacia nosotros mismos y hacia los demás. Es como si al ver reflejados nuestros propios miedos en un personaje tan complejo como Macbeth, pudiéramos empezar a aceptarlos, a integrarlos como parte de nuestra experiencia humana. Exacto, y esa aceptación, esa comprensión profunda de nosotros mismos es la base para construir relaciones más sanas, para tomar decisiones más conscientes y en última instancia para vivir una vida más plena y auténtica. Y para nuestros oyentes que se han sentido identificados con la lucha de Macbeth, que resuenan con los miedos y las inseguridades del 6, ¿qué consejo les darías? Les diría que no están solos. Que el camino hacia la seguridad no está en la dominación, en el control externo, sino en el autoconocimiento, en la aceptación de nuestras propias vulnerabilidades. Es un mensaje poderoso y para aquellos que quieran profundizar en el eneagrama, que deseen explorar su propio mapa interior, les animamos a que se embarquen en ese viaje de autodescubrimiento. Es una aventura fascinante que nos permite comprender no solo quiénes somos, sino también cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en la psique de Macbeth a través del eneagrama. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas, no solo sobre este personaje icónico, sino también sobre la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de la autoconciencia en la búsqueda de una vida más plena y significativa. Totalmente de acuerdo. Hasta la próxima. Hasta luego. Amén.